Es interesante, ¿no?, hablar de Sarmiento porque es uno de estos personajes polémicos, absolutamente polémicos, dándole el valor de la palabra polémico real que tiene, porque ustedes saben que últimamente todo es polémico para los medios, ¿no? Polémica ley, polémico tratamiento, todo es polémico, pero realmente si hay una persona polémica en el sentido literal del término en la historia argentina, seguramente es Sarmiento. Eh, y lo primero que me parece que tenemos que entender que se trata de un personaje histórico, con lo cual dejamos de lado los conceptos de bueno y malo, ¿no? Esta dicotomía tan común. No se trata de quedarnos con lo bueno, desechar lo malo, de quedarnos con lo malo y desechar lo bueno. Tampoco ese es el criterio histórico que usamos y que debemos usar, ¿no? Primero, es interesante contextualizar al personaje, de dónde viene, cómo piensa, y después hablar de todos los aspectos, la amplitud de un personaje semejante que fue de todo menos el padre del aula, quiero decir, ¿no? Esta limitación con la que lo hemos estudiado en la escuela, ¿no? La idea del padre del aula, como que ahí empieza y termina Sarmiento, eh, que es una limitación bastante común en la historia argentina. Hablábamos el otro día de San Martín, de los recortes que se hace sobre los personajes históricos, ¿no? Casi como una especificidad, ¿no? Uno es el que cruzó los Andes, el otro es el padre del aula, el otro el que creó la bandera, dejando de lado realmente la dimensión muy amplia de personajes y particularmente de este personaje que fue periodista, escritor, presidente, senador, diputado, de todo un poco militar. Así que hablaremos un poco de todo y recorreremos algunos textos de Sarmiento que me parece interesante darle la palabra. Hay una cosa bastante frecuente entre los que lo aman a Sarmiento y los que lo odian, ¿no? Digamos que muchas veces no lo han leído. Es un aspecto común. Se lo ama y se lo odia a veces de recorte, ¿no? De una frase sacada de contexto, de algún dicho. Y creo que es interesante contextualizarlo. Acá no hay ningún ánimo de disculpa ni de justificación, sino de contextualización del personaje, ¿no? Digo, creo que de empezar por un par de mitos que valen la pena, que son muy anecdóticos, pero que hablan de la construcción de un personaje. No nos importa tanto esta historia, pero para que ustedes vean la construcción del personaje, ¿no? El personaje Sarmiento uno lo identifica por relato escolar, que es una persona que nunca faltó a la escuela, ni aun los días de lluvia, ¿no? Se nos decía. En un lugar que no llueve nunca, digamos, ¿no? O sea que la verdad que no tenía muchos problemas para cumplir con el calendario escolar, quiero decir. Cuando uno va a San Juan se da cuenta que la casa de Sarmiento queda al lado de la escuela, o sea que aunque llueva tampoco hubiera sido un gran impedimento de ir a la escuela, ¿no? Y cuando uno lee Recuerdo de Provincia, que como todos los libros de Sarmiento son altamente interesantes y están muy bien escritos, él cuenta todo lo contrario. Él cuenta que era el jefe de una pandilla de pibes que se agarraban a pedradas, ¿no? Que era uno más, y él no construye ese tipo de mitología de sí mismo. Mitología, ¿no? Él no dice, yo nunca falté a la escuela, yo siempre fui un alumno ejemplar, en absoluto, pero cuando uno empieza a asociar muy precariamente las primeras imágenes que nos vienen de este personaje nacido en San Juan en 1811, es esta idea del alumno perfecto. Bueno, primero es un personaje poco escolarizado, fue poco a la escuela, digamos, porque en realidad tuvo más bien una educación casera, en parte dada por su padre y básicamente por su tío, ¿no? Y después recién ingresa a estas escuelas llamadas de la patria, que van a criarse después de la Revolución de Mayo. Eh, sí, tenía una temprana vocación por la lectura, era un pibe que leía mucho, eh, trabajó como dependiente de tienda y en los ratos entre cliente y cliente leía mucho, él mismo lo cuenta, un lector bastante voraz, desordenado, Despierta, voraz. Penélope. Nodriza querida, te han vuelto loca los Colegio, ¿no? El dioses. colegio que hoy es el Nacional Buenos Aires, y solicita una beca que le es denegada porque no tiene los contactos. Es una persona realmente de una familia bastante humilde, ¿no? No puede estudiar la secundaria como él hubiera querido.
Es decir, que ahí vemos un personaje que no responde a los parámetros que nos vinieron contando clásicamente sobre Sarmiento, ¿no? Hay un hecho que va a ser muy importante en su vida, que es 1827, cuando él era un muchachito, un adolescente. El ingreso de un personaje a su vida de una manera muy violenta, que es alguien que tiene alguna relación familiar con él, lejana, como él cuenta Recuerdo de Provincia, que es nada más y nada menos que Facundo Quiroga, ¿no? que irrumpe en San Juan y es un primer contacto visual y muy fuerte con la barbarie, como va a definir él, ¿no? Con este personaje tan interesante que es Facundo Quiroga, que va a ser de alguna manera el personaje que lo va a marcar a Sarmiento absolutamente de por vida, ¿no? Eh, Esa imagen de Facundo ingresando a San Juan lo marca muy profundamente y él se incorpora a las montoneras unitarias de paz, ¿no? Para combatir justamente a Quiroga y es su primera decisión política de alguna manera, ¿no? Esta idea de combatir a este personaje, que es Facundo, del que vamos a hablar un poquito después, básicamente por el gran libro, ¿no? Facundo, Civilización y Barbarie. ¿Mm?